Estimados amigos, amados hermanos, les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarle a que comparta conmigo la lectura de la palabra del Señor. Evangelio de Juan, en el capítulo 11, hermanos. Juan, en el capítulo 11. Vamos a leer desde el versículo 38 y hasta el 44. Tal como se indica allí, entonces, desde el versículo 11, Juan capítulo 11, desde el versículo 38 al versículo 44. Leo en el nombre del Señor Jesucristo. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Amén. Desatadle y dejadle ir. Amén al Señor. Amén al Señor. Este pasaje, hermanos, la verdad que todo el capítulo 11 del Evangelio de Juan, ¿no? Es de una riqueza increíble por todo la administración que el bendito Hijo de Dios hace acerca de los tiempos, acerca de su afecto por las personas, acerca de la correcta ubicación de las prioridades, ¿no? Pero también en lo que tiene que ver con la fe. Creo recordar que en sesiones anteriores hemos conversado acerca de cómo muere este amigo del Señor, Lázaro. Lo mandan a buscar antes que estuviera muerto, cuando estaba enfermo, nomás lo mandan a buscar, y el Señor no corre, sino que se queda en el lugar donde estaba, permanece y llega, comillas, llega atrasado, porque llega cuando Lázaro ya estaba muerto. De hecho, su hermana de Lázaro, ¿no? Marta, sale corriendo a encontrar al Señor y le enrostra, diciéndole que si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y claramente era una situación terrible, ¿eh? Porque cuando uno tiene amigos, uno quiere verse beneficiado por los amigos. Uno no quiere amigos indiferentes, uno no quiere amigos que cuando hay una necesidad se van silbando y se alejan del lugar. No, pues, uno dice: si es mi amigo, bueno, lo queremos aquí. Bueno, situaciones como esas se dieron allí en Betania, ¿eh? Hoy día queremos conversar cómo es que el Señor culmina este proceso, cómo es que el Señor cierra este momento, esta etapa. Quiero recordarles que cuando iniciamos hace
algún poco de tiempo atrás. Este examen no detallado claramente, no, pero esta revisión respecto de algunos milagros que el Señor Jesucristo hizo, fue porque leíamos juntos en Juan capítulo 20, versículos 30 y 31, que dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas, dice, las que sí quedaron registradas, y entre ellas puntualmente el capítulo 11 de Juan, la enfermedad, la muerte y la resurrección de Lázaro. Pero estas, dice, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. O sea, todas las señales, pero puntualmente esta tiene como gran objetivo ver a Cristo, ver a Jesús como el Cristo de Dios, como el ungido de Dios, ¿no? Como el Mesías prometido. Que la gente pudiera observar a través de señales como estas, ¿no?, la autoridad y el poder que él portaba, que absolutamente no tenía comparación con nada ni nadie de este sistema. A eso debemos necesariamente agregar lo que significa el hecho. Un hombre que muere y que es sepultado, pero que luego es levantado de entre los muertos. Estas señales se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que alcanzando ese conocimiento tengáis vida en su nombre. Sí, pero está mostrando un poco más el Señor que un simple milagro. Está diciendo que para el hombre le es absolutamente permitido, es absolutamente posible, para el hombre normal, digo, es absolutamente posible que bajo la palabra de Dios, bajo el poder que Dios el Padre tiene y que ha conferido a su Hijo, es absolutamente posible que un hombre muera, sea sepultado, pero que luego resucite de entre los muertos. El milagro tiene una connotación que trasciende el simple hecho milagroso. No hay duda, está anunciando que de esta manera el Señor tiene poder y autoridad sobre la vida, pero también sobre la muerte. Y que cuando Él había dicho, yo soy la resurrección y la vida, no lo decía solamente como un bonito discurso, ni como un ofrecimiento menor. Él está mostrando y va a mostrar aquí que Él tiene toda potestad, toda autoridad sobre absolutamente todas las cosas, incluida su autoridad sobre la muerte. Acerca del hecho mismo, debemos revisar un par de cosas que nos parecen de tanta necesidad. El Señor llega a Betania, llega cerca de la casa donde vivían Marta y María. Ya sabemos que la hermana mayor corre al Señor para enrostrarle que por qué no había venido, por qué no estaba ahí cuando su hermano estuviera muerto. Se produce un diálogo. En algún minuto, Marta deja al Señor y corre a casa para decirle: el maestro está aquí y te llama. Está dicho en este capítulo 11, en el verso 28. Marta le dice a su hermana: el maestro está aquí y te llama. Es interesante el hecho. Por favor, versículo 31 y 32, para que preparemos brevemente el lugar de la escena. Dice entonces los judíos, verso 31, los judíos que estaban en casa con ella, con María, y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí.
Qué hermosa la actitud de los vecinos, ¿eh? Qué hermosa la actitud de los conocidos, amigos. Estaban allí, se habían quedado con María para consolarla. Observaban que estaba triste, que estaba llorando mucho. Y cuando se levanta y sale corriendo, no había ninguna otra explicación. Va otra vez al sepulcro, otra vez a llorar, otra vez a pasarlo mal y sufrir. Verso 32, pero María dice, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, mire por favor la actitud. Al verle, se postró a sus pies. Eso es, se puso de rodillas y con su frente topó el suelo. Se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Si usted observa, las palabras son las mismas de Marta. La actitud es absolutamente distinta. Aquella, la primera, se paró frente al maestro para decirle, Señor, no viniste. La segunda se postra delante del Señor, delante del Rey, delante del que traía una palabra del Padre y toda la autoridad sobre todas las cosas. Ella reverentemente se postra a los pies del Señor y le dice, Señor, qué pena que no hayas estado, porque si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Versículo 33, entonces Jesús dice, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, o sea, claramente Lázaro era un hombre muy apreciado, no solo por su hermana, sino en el sector, allí en la aldea. No solo María lloraba, también lloraban los judíos que la acompañaban. Dice el Señor Jesucristo se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. 35, Jesús lloró. Estaba tan conmovido por el amor que se manifestaba allí. Estaba tan conmovido por la situación. Estaba tan conmovido que finalmente sus emociones de hombre se manifestaron. Y dice que el Señor lloró. El comentario de los judíos era, miren cómo le amaba, pero algunos aprovechaban y dijeron, bueno, pues si le amaba y si le ha tenido autoridad para sanar, darle vista a los ciegos, por ejemplo, ¿por qué no evitó? ¿Por qué no estuvo aquí para evitar la muerte de Lázaro? Mire, es interesante, hermanos y amigos, porque si usted observa con calma, lo vuelve a leer el pasaje, se va a dar cuenta de que Marta no tenía ninguna duda que si el Señor hubiera estado allí cuando Lázaro estaba enfermo, el Señor lo hubiera sanado. Ella lo declara con plena convicción. María, con una actitud muy humilde, muy de servicio, muy de sierva, dice exactamente lo mismo, si hubieras estado aquí. Pero los judíos conversaban entre ellos y decían, si este tuvo poder y autoridad para darle vista a un ciego, en el capítulo 9 podemos recordar que le dio vista a un ciego de nacimiento, cosa que no se había visto nunca, que no era posible. Entonces, si había tenido la autoridad y la capacidad para darle vista a un ciego, entonces podría a lo mejor haber hecho algo si hubiera estado aquí cuando Lázaro estaba enfermo. O sea, todo el mundo ya tenía un consenso de opinión. Respecto de los enfermos, este Jesús tiene poder, tiene capacidad para sanar. Pero si uno recuerda algo, cuando el Señor estaba retirado de Betania y le mandan a avisar que su amigo estaba enfermo, Él dice en el versículo 4 de este mismo capítulo 11, Él les dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en él.
O sea, claramente estamos frente a un hecho que tiene propósito. No es una casualidad. Todo lo que el Señor hace no es casualidad. No se le fue de las manos una situación. No es que no tuvo control sobre algo que claramente iba a afectar a esta familia y a la comunidad allí. El Señor dijo que esto tenía que ver con la manifestación de su gloria. Luego que el Señor muestra sus sentimientos y dice, habiendo llorado entonces, le señalan dónde estaba la tumba de Lázaro para visitarle. En el versículo 38 dice que el Señor nuevamente, profundamente conmovido otra vez, dice, profundamente conmovido otra vez, fue afectado el Señor. Vino al sepulcro. Era una cueva, tenía una piedra encima. Muy bien. El Señor dijo, quiten la piedra, quiten la piedra. Observe que Él no hace ningún alarde de autoridad, de fuerza, de poder. Pregunto, si el Señor solo hubiera mirado la piedra y hubiera hecho un gesto, ¿no hubiera sido suficiente? Si Él hubiera tocado la piedra y le hubiera dado una instrucción, ¿no se podría haber pulverizado la piedra? Él era el Señor, era el Hijo del Dios Todopoderoso. Él tenía toda la autoridad del Padre para proceder. Sin embargo, Él no hacía publicidad de nada, ni trataba de impresionar a la gente con nada. Él simplemente procedía correctamente en aquellas cosas en las que era necesario mostrar su poder y autoridad. Entonces, mover o no mover la piedra con una mano, con la mirada o con un dedo, no era trascendente para él. Él dice entonces a algunos hombres que estaban, por favor, quiten la piedra. Y cuando está dando la instrucción recién de quitar la piedra, salta otra vez aquella hermana llamada Marta para decir, Señor, no lo hagas. Hermanos, seguir un poquito la forma de la hermana Marta es un poquito complicado. Entre otras cosas, primero, porque el Señor está llevando adelante un proceso. La pregunta es, ¿el Señor sabe o no sabe lo que va a hacer? Él da una instrucción, no está pidiendo por favor. Él dice, quiten la piedra. Y ante la instrucción del Señor, más que correr Marta para decir yo también ayudo, porque era su hermano el que estaba allí. A mí me parece que ella se abre de brazos y se pone delante del maestro y le dice, no, Señor, porque hiede ya. Hace 4 días que está muerto. La pregunta es, ¿esa es una información que se le había escapado al Señor? ¿El Señor se olvidó de esto? ¿No sabía que Lázaro hacía 4 días que estaba muerto? ¿No sabía que según los antecedentes de la época, al 4.º día los muertos empezaban a descomponerse? Esas cosas no las sabía el Señor. Pero Marta quiso resolverle algunos problemas de mal manejo que estaba teniendo el Señor. Hermosamente, sin embargo, hermanos, hermosamente, sin embargo, el Señor no la reprende, no la tironea para que se haga a un lado y deje de perturbar lo que él tenía que hacer, sino que simplemente le dice, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Hebreos en el capítulo 1, hablando del bendito Hijo, después que dice en el verso 2 que el Padre nos ha hablado en este tiempo, nos habla a través del Hijo, haciendo referencia al Hijo, dice en el verso 2,
el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Hay una suerte de definición, hay una manifestación de la esencia misma de ese hombre, que siendo hombre y viviendo como hombre, mientras estuvo en la tierra, en su eternidad y en su relación con el Padre, nunca perdió su condición de Dios. Él, dice Hebreos capítulo 1, versos 2 y 3, Él es el resplandor de la gloria de Dios y Él es la manifestación, Él es la imagen misma de su sustancia. Un Dios que nunca antes se había mostrado, un Dios que nunca antes se había hecho ver, un Dios que durante los muchos años que trató con Israel, nunca se presentó con alguna figura determinada, entre otras cosas, como dirá Moisés en el Deuteronomio, para que el pueblo de Israel nunca pretendiera hacer una imagen que le acercara a Dios, porque Dios abomina toda idolatría. Pero a través del Hijo, el Padre se hace presente. Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. ¿Qué le dice el Señor a Marta? Cuando ella se interpone, le dice: Marta, ¿no te he dicho, no hemos conversado esto antes? ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? El Señor había dicho antes, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. O sea, le está diciendo a Marta, este es el momento en que sean abiertos los ojos de tu entendimiento para que conozcas al bendito Hijo de Dios. Amén. Se lo dice a Marta, porque Marta tenía muchas luchas. El trabajo, los afanes de la vida la tenían turbada. Cosa que no ocurría con María. María estaba clarita, clarita. El Señor llega a la casa y ella se echa a los pies a escuchar la palabra del Señor, la palabra que venía del cielo, mientras la otra andaba afanada haciendo cosas. Cuando se muere Lázaro, el hermano de ella, una va y enrostra al Señor, la otra va y se tira a sus pies y se humilla. Y espera la misericordia de aquel que tenía el poder y la autoridad. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Es interesante el planteamiento del Señor porque claramente si nosotros nos acercásemos por la gracia que Dios da y la acción del Espíritu sobre el apóstol Pablo, en el capítulo número 10 de Romanos capítulo 10, el Señor va a decir en el verso 8, más que dice: cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, palabra de fe. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios, verás al Hijo de Dios, conocerás al verdadero Hijo de Dios. Bueno, esta es la palabra de fe que predicamos, palabra de fe. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, creyendo en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Bueno, ya sabemos que la salvación es por fe. Ya sabemos que la salvación pasa por el creer en el bendito Hijo de Dios. Amén. Es así por la gracia de Dios. Solo que la Escritura va a decir en el versículo número 13 por el apóstol Pablo: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Marta, más que invocar el nombre del Señor, tenía una postura, una posición, tenía argumentos.
tenía fuerza para discutir con el Señor qué cosa estaba bien y qué cosa estaba mal. María, en cambio, estaba humillada permanentemente. Su alma, su corazón estaba permanentemente de rodillas, reconociendo a aquel que era el Señor, el Maestro, el bendito Hijo de Dios. Si uno tuviera que preguntar cuál de las dos salió justificada, como hizo el Señor respecto de un fariseo y un publicano que oraban, usted lo recordará. ¿Cuál de las dos salió justificada? Bueno, dice la Escritura en esta porción que hemos leído, que el Señor Jesús, una vez que exhorta a Marta, aquella se quita de en medio, entonces dice, quitaron la piedra y el Señor, alzando los ojos al cielo, dice, Padre, gracias. Gracias te doy por haberme oído, gracias te doy por haberme oído. Y él da testimonio de que nunca tuvo duda de la respuesta del Señor, sino dice, todo esto ha sido necesario para que esta gente crea que tú me has enviado. Ellos crean que tú me has enviado. ¿Y cómo van a creer? Otra vez, Juan capítulo 20, verso 30, 31, para que al ver las señales, esas señales muestren a Jesús como el Cristo, como el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengan vida en su nombre. Dijimos hace unos minutos atrás, todo el pueblo y Marta y María tenían una convicción absoluta. Si el Señor hubiese estado aquí, cuando Lázaro estaba solo enfermo, el Señor tiene poder para sanar a los enfermos. Hasta ahí llegaba la fe. Entonces el Señor dice, no, esta enfermedad tiene que mostrar la gloria de Dios en el bendito Hijo. Pues bien, espera entonces el tiempo que Él decide prudente, llega tarde al lugar, tarde en el tiempo de aquella gente. Pero nunca nos olvidamos que los tiempos y las sazones están en la sola potestad del Padre. Pero Jesucristo habrá dicho, el Padre me ha dado todas las cosas. Él ha puesto todas las cosas en la autoridad de su Hijo. También los tiempos, también las sazones, absolutamente. Entonces Él llega al lugar y finalmente dice, Padre, te doy gracias porque me has oído. Eso es hablar en fe, amados hermanos. Y ese es el idioma que Dios recibe. Y ese es el idioma que agrada a Dios. Porque la Escritura va a decir en el capítulo 4 de Romanos, hablando de Abraham, va a decir que Abraham creyó a Dios. Pero va a decir que Dios es aquel que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Dios no tiene que esperar que los procesos ocurran de una manera determinada, porque Él es el que provoca los procesos. Dios no tiene que esperar que las cosas ocurran y decir esto ocurrió. No, porque Él es el que hace, como dice la Escritura, Él es el que hace que todos los días salga el sol sobre buenos y malos, y en el invierno que llueva sobre justos e injustos. Él es el que da el aliento a las plantas. Él es el que da la razón de existir de los cielos y de la tierra en su generalidad. Por tanto, el Señor Jesucristo lo único que hace es mostrar la autoridad, la gloria, el poder del Padre. No solo sobre una enfermedad, no solo sobre una tormenta en el mar, no solo sobre un endemoniado, no solo sobre un ciego de nacimiento, sino que Él muestra que el bendito Hijo de Dios, por la autoridad que tiene del Padre, tiene ese poder para aún vencer la muerte y provocar vida abundante. Lo que el Señor está haciendo es anunciar, aleluya, que Él también va a vivir ese proceso y que también va a morir y va a ser sepultado y que el Padre le va a resucitar de entre los muertos. Pero ni siquiera se queda en eso, sino que está diciendo que de la misma manera como ocurrió con Lázaro, por su palabra, de la misma manera, nosotros, todos nosotros, los que hemos creído en Cristo, especialmente,
también gozaremos de esa bendición. Y algún día, cuando el Señor quiera, también terminaremos nuestra existencia en esta tierra. Moriremos, nuestro cuerpo irá al polvo. Seremos sepultados. Pero pronto, apenas el Padre lo disponga, dice que por la voz de trompeta de Dios. Aleluya. Debo terminar. Pero qué tremendo cuando el Señor dijo, yo creo. Si me permite, el Señor no dijo, ya, Lázaro, ven fuera. No. En este párrafo, ¿no? No, el Señor no dijo, si ya, Lázaro, ven. No, yo creo. Tampoco se puso a gritar desesperadamente porque no estaba desesperado. Pero yo creo que había un timbre de la voz del Señor. Yo creo que cada palabra que dijo llevaban tanta autoridad, tanto poder, tanta fuerza. Yo creo que el sepulcro se estremeció al oír la voz del Señor diciendo, Lázaro, ven fuera. Tanto que el que estaba muerto no pudo negarse, no pudo resistirse. Y aunque estaba amarrado, se levantó sin embargo y salió dando pasos cortitos para que lo auxiliaran y le ayudaran en eso. Imagínense cómo va a ser la voz del bendito Hijo de Dios cuando, como dice el apóstol, con voz de trompeta, con voz de trueno. ¡Aleluya! Con voz de arcángel, dice. Va a descender y nos va a llamar para que ascendamos nosotros y tengamos la ocasión de encontrarnos en las nubes. Y dirá la palabra del Señor y así estaremos siempre con el Señor. ¿Sabe cuál es la única gran exigencia? No te he dicho, dice el Señor, que si crees absolutamente, sin dudar. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Hermanos y amigos, les exhorto a creer en Cristo el Señor. Él es el Señor. Y en eso usted y yo vamos a ser bendecidos. Que el Señor bendiga sus vidas. Amén.